cálculo facilito. En esta ocasión yo les enseñaré lo que es derivada de orden superior y derivada de la cadena. La derivada de la operación es simplemente obtener la derivada del resultado de otra derivada. Un ejemplo, tenemos la función de f de x, que es 3x elevada a la 3 más 2x elevada a la 2 más 4. Si sacamos la derivada de esta, que en este caso sería esta, 3 por 3, 9x a la 2 más 2 por 2, 4x, y esta se anula. A este le llamamos f' de x, que viene siendo lo mismo que la derivada de x. Pero al momento de sacar la derivada de otra derivada, eso se le llama la derivada de orden superior. Un ejemplo, saquemos la derivada de esta derivada. Sería 9 por 2 sería 18, x. Y 4 por 4 sería más 4 por 1 sería 4, x se anula, entonces sería 4. En esto implica la derivada de orden superior, que se debe sacar la derivada de la derivada. Aquí en esta primera derivada se le llama derivada prima. Pero en este caso, como se ha sacado la derivada de otra derivada, se le llamará biprima. Y así sucesivamente se puede llegar en triprima, y hasta cuatriprima. Después de llegar a la cantidad de cuatriprima, se nombrará f cuatriprima al resultado que salga de las derivadas de derivadas. Pero después de sacar la f cuatriprima, solo se llamará f a la 5 de x. Y así sucesivamente hasta llegar a f n de x. Eso implica básicamente lo que es la derivada de orden superior. Ahora veamos la regla de la cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Que es obtener la derivada de una función compuesta. Un ejemplo. Tenemos una función aquí de f de x igual a 5x, a x elevado a la 5. Y otra función que es g de x igual al coseno de x más 3. La regla básicamente nos dice que es unir las derivadas o hacerlas compuestas. Entonces, ¿cómo quedaría? Es f compuesta de g igual a f multiplicada por la función de g en x. Y así sucesivamente se pueden hacer un sinfín de combinaciones. Veamos el ejemplo de esta regla. F por g sería multiplicar todas esas cantidades coseno de x por 3x elevada a la 5. En eso es lo que consiste la regla de la cadena. Es sacar la derivada de una función compuesta, que equivale a esto, que f multiplicó a g y nos dio el resultado del coseno de x por 3 elevado a la 5. También se puede sacar otro ejemplo, que es g de f, que también se puede aplicar en la regla de la cadena, que es lo que dice que g multiplica a f. ¿Y cómo sería de esta manera? La derivada sería g por f, g multiplica la función de f. ¿Cómo sería aplicada en este ejemplo? Sería el coseno de x elevado a la 5 por el coseno de x elevado a la 5 más 3x por x elevado a la 5.
multiplicó cada una de las funciones de x, de g de x, por f de x. Y esto se le llamaría g por f. Pero también así se puede sacar otras dos clases de la regla de la cadena, que sería f por f o g por g. Y consiste que sería multiplicar la función de f de x por ella misma, o en este caso también multiplicar la función de g de x por ella misma. Veamos el ejemplo de f por f, que sería x elevado a la 5 elevado a la 5, que simplificada sería x a la 25. Porque, las potencias multiplicadas multiplicadas por sí mismas o elevadas es una multiplicación. ¿Y qué pasaría con g por g? Sería el coseno del coseno de x más 3 más 3x por el coseno de x más 3. Entonces esto es lo que se tiene que hacer en la regla de la cadena, que es una derivada de dos funciones, o sacar una compuesta de las dos funciones. Muchas gracias, este fue el video de cálculo facilito. Espero que le den like a nuestra página y sigan visitando nuestro blog.